el silencio que lo cambió todo. Cuando el nombre de Úrsula Corberó comenzó a circular con una intensidad inusual en los titulares de toda Europa, no era por un nuevo proyecto cinematográfico, ni por una aparición deslumbrante en una alfombra roja. Esta vez, el tono era distinto, más oscuro, más inquietante, más humano. ¿Está enferma? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Qué está pasando realmente? Preguntas como estas inundaban las redes sociales, alimentadas por un silencio que parecía cada vez más largo, más pesado, más imposible de ignorar. Durante semanas, incluso meses, la actriz que había conquistado al mundo con su papel de Tokio en La Casa de Papel se había desvanecido del ojo público. Para alguien acostumbrado a compartir fragmentos de su vida con millones de seguidores, su ausencia no pasó desapercibida. Fue, en cambio, el inicio de una tormenta mediática que crecería sin control. Pero antes de entender el presente, hay que volver al principio. Una carrera construida bajo los reflectores. Úrsula Corberó Delgado nació en Barcelona, España, en 1989. Desde muy joven, su rostro transmitía una mezcla única de determinación y vulnerabilidad. Dos cualidades que más tarde definirían su carrera artística. A los 13 años ya sabía que quería actuar. No era un sueño pasajero, sino una certeza. Comenzó con pequeños papeles en series españolas, construyendo poco a poco una trayectoria sólida en la televisión nacional. Su primer gran salto llegó con la serie Física o Química, donde interpretó a Ruth Gómez, un personaje que rápidamente conectó con una generación entera de jóvenes. Pero lo que realmente cambiaría su vida sería su participación en La Casa de Papel. Su interpretación de Tokio no solo la catapultó al estrellato internacional, sino que la convirtió en un símbolo de fuerza, rebeldía y complejidad emocional. El mundo la conoció, y el mundo la adoptó. Sin embargo, con la fama llegó algo más, una presión constante, invisible pero implacable, la construcción de una imagen. Y su fragilidad. Para millones de fans, Úrsula era perfecta, talentosa, carismática, segura de sí misma. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, había una persona real, con miedos, inseguridades y límites. En entrevistas anteriores, la actriz había hablado abiertamente sobre la ansiedad que había experimentado en ciertos momentos de su carrera. No era un secreto, pero tampoco era el centro de la conversación. Era más bien un detalle que muchos pasaban por alto. Hasta ahora, porque cuando desapareció, cuando dejó de publicar, cuando dejó de aparecer, ese pequeño detalle cobró una nueva dimensión. Y si no era solo ansiedad, y si había algo más. El inicio de los rumores. Todo comenzó con una simple observación. Úrsula no asistió a un evento importante al que estaba confirmada. Luego, canceló una entrevista. Después, otra. Su equipo no dio explicaciones claras, solo mensajes breves, ambiguos, cuidadosamente redactados. Motivos personales. Una frase que, en el mundo del espectáculo, puede significar cualquier cosa. O todo. Los fans comenzaron a preocuparse. Algunos recordaban que en sus últimas apariciones públicas, la actriz parecía más delgada, más seria, más distante. Otros analizaban sus publicaciones antiguas en busca de pistas, interpretando cada palabra, cada gesto, como si fueran fragmentos de un rompecabezas. Y entonces, llegó el rumor. Un usuario anónimo en una red social afirmó que la actriz estaba enfrentando una enfermedad grave. No ofreció pruebas, no dio detalles. Pero eso no importó. La historia se propagó como fuego. En cuestión de horas, cientos de cuentas comenzaron a repetir la misma narrativa. Algunos la daban por cierta, otros la cuestionaban. Pero todos hablaban de ello. El silencio de Úrsula, en lugar de apagar el rumor, lo alimentó. El peso del silencio. Hay algo profundamente poderoso en el silencio, especialmente cuando proviene de una figura pública. Puede interpretarse como dignidad o como confirmación. En el caso de Úrsula, su silencio fue interpretado de 1000 maneras distintas. Para algunos,
era una señal de que necesitaba privacidad. Para otros, era una evidencia de que algo grave estaba ocurriendo. Mientras tanto, los medios tradicionales comenzaron a intervenir. Programas de televisión, revistas y portales digitales empezaron a cubrir la historia, muchas veces sin verificar la información. El nombre de la actriz estaba en todas partes, asociado a una palabra que nadie quería confirmar, pero que todos insinuaban: enfermedad. Y en medio de todo eso, ella seguía sin hablar. La vida fuera del foco. Lo que pocos consideraban era que, más allá de la actriz, existía una mujer. Una mujer con una vida privada, con relaciones, con momentos de vulnerabilidad que no necesariamente debían ser compartidos con el mundo. Úrsula siempre había sido relativamente abierta con sus seguidores, pero también había marcado ciertos límites. No todo era contenido, no todo era público. Y en ese momento, parecía haber decidido proteger algo profundamente personal. Algunas fuentes cercanas, no confirmadas, sugerían que la actriz estaba atravesando un periodo de introspección. Otras hablaban de agotamiento emocional. Incluso hubo quienes insinuaron que se trataba de una estrategia mediática. Pero la verdad seguía siendo un misterio. La presión de ser visible. En la era digital, la visibilidad se ha convertido en una especie de obligación para las figuras públicas. Estar presente, compartir, interactuar, todo forma parte del contrato no escrito entre celebridad y audiencia. Cuando ese flujo se interrumpe, el vacío se llena rápidamente con especulación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La ausencia de Úrsula no fue solo una pausa. Fue interpretada como una señal. Una señal que cada persona descifraba a su manera, proyectando sus propias inquietudes, sus propios miedos. Pero hay una pregunta que pocos se hicieron en ese momento. ¿Y si simplemente necesitaba desaparecer por un tiempo? Recuerdos de una entrevista olvidada. Meses antes de su desaparición mediática, Úrsula había concedido una entrevista en la que hablaba sobre el impacto de la fama en su salud mental. En ese momento, sus palabras pasaron desapercibidas, pero ahora cobraban un nuevo significado. Hay días en los que siento que no puedo con todo, dijo. Que necesito parar, respirar, recordar quién soy fuera de todo esto. Era una confesión honesta, casi frágil, pero en el contexto actual, parecía una advertencia. ¿Había llegado ese momento? Entre la verdad y la narrativa. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la verdad y la narrativa es difusa. Las historias se construyen, se moldean, se adaptan. Y a veces la realidad queda atrapada entre versiones contradictorias. En el caso de Úrsula, la narrativa dominante era clara. Algo no estaba bien. Pero la falta de confirmación oficial mantenía la historia en un terreno ambiguo. Era, al mismo tiempo, un escándalo y un misterio. Y como todo misterio generaba fascinación. El punto de quiebre. La presión alcanzó su punto máximo cuando un medio internacional publicó un artículo insinuando que la actriz estaba luchando contra una condición de salud delicada. Aunque el texto evitaba afirmaciones directas, el mensaje era claro. La historia ya no era solo un rumor, era una noticia. Y en ese momento, el silencio dejó de ser una opción sostenible. Porque cuando el mundo entero habla de ti, eventualmente tienes que responder. El momento antes de la verdad. En algún lugar, lejos de las cámaras, lejos del ruido, Úrsula Corberó se preparaba para hacer lo que había evitado durante semanas. Hablar. No como personaje, no como símbolo, sino como persona. Lo que diría, cómo lo diría, y por qué había esperado tanto tiempo. Eran preguntas que aún no tenían respuesta. Pero una cosa era segura. El silencio estaba a punto de romperse, y cuando lo hiciera nada volvería a ser igual. La verdad sale a la luz. El día que Úrsula Corberó decidió hablar, el mundo pareció detenerse por un instante. No hubo una rueda de prensa multitudinaria ni una exclusiva en una revista de lujo. No fue una aparición cuidadosamente coreografiada en una alfombra roja. Fue algo mucho más íntimo. Y precisamente por eso, mucho más impactante. Una publicación. Un solo mensaje, pero cargado de una verdad que había estado creciendo en silencio durante semanas.
El mensaje que lo cambió todo. Era temprano por la mañana cuando Úrsula reapareció en sus redes sociales. Durante horas, nadie sabía qué esperar. Algunos temían lo peor. Otros confiaban en que todo había sido exagerado. La imagen que acompañaba su publicación era sencilla. Ella, sin maquillaje evidente, con la mirada directa a la cámara, sin artificios. No había glamour, no había personaje, solo ella. El texto comenzaba con una frase que desarmó a millones. Necesitaba silencio para entender lo que me estaba pasando. No mencionó ninguna enfermedad grave. No confirmó ninguno de los rumores más alarmistas. Pero tampoco los ignoró por completo. Lo que hizo fue algo más complejo. Puso nombre a una realidad que muchas veces se invisibiliza. Habló de ansiedad, de agotamiento, de una presión constante que había ido acumulándose hasta volverse insostenible. Más allá de los rumores, durante semanas, los titulares habían construido una narrativa basada en la incertidumbre. Pero la verdad que Úrsula compartió era distinta. No estoy enferma como se ha dicho, escribió, pero sí he estado mal. Esa distinción, aparentemente sutil, lo cambió todo. Porque en lugar de una historia trágica sobre una enfermedad misteriosa, lo que emergía era algo más cercano, más humano, y quizás más incómodo de aceptar. El desgaste emocional de vivir bajo una exposición constante. Explicó que llevaba tiempo sintiéndose desbordada, que había perdido el equilibrio entre su vida personal y su carrera, que el ruido exterior había empezado a invadir incluso sus momentos más íntimos, y que, en algún punto, su cuerpo y su mente le habían obligado a parar. El peso invisible del éxito. Para muchos, el éxito de Úrsula parecía envidiable. Proyectos internacionales, reconocimiento global, una carrera en ascenso constante. Pero detrás de esa narrativa brillante, había una realidad menos visible. El éxito no elimina la vulnerabilidad. A veces, la intensifica. En su mensaje, la actriz describió una sensación que resonó con miles de personas. La de no poder desconectar nunca. La de sentir que siempre hay alguien mirando, esperando, juzgando. Sentía que no podía fallar, que tenía que estar bien todo el tiempo, confesó. Y ese tipo de presión, sostenida en el tiempo, tiene un costo. La reacción del público. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de minutos, su publicación acumuló millones de interacciones. Pero lo más significativo no fueron los números, sino el tono. Mensajes de apoyo, de empatía, de identificación. Personas de todo el mundo compartían sus propias experiencias con la ansiedad, el agotamiento, la necesidad de detenerse. Lo que había comenzado como un rumor sensacionalista se transformó en una conversación global sobre salud mental. Incluso figuras públicas, actores, músicos y periodistas comenzaron a pronunciarse. Algunos habían pasado por situaciones similares. Otros simplemente querían mostrar su apoyo. Por primera vez en semanas, el nombre de Úrsula no estaba asociado al miedo, sino a la honestidad, el papel de los medios. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos medios aprovecharon la declaración para reformular la historia, presentándola como una crisis emocional o un colapso. Otros, más responsables, optaron por contextualizar sus palabras, evitando caer en el sensacionalismo. Pero lo cierto es que la narrativa ya había cambiado. La historia dejó de ser sobre un rumor y pasó a ser sobre una realidad. Una realidad que, aunque menos espectacular que una enfermedad grave, era mucho más relevante para millones de personas. La importancia de nombrar lo que duele. Uno de los aspectos más poderosos del mensaje de Úrsula fue su capacidad para poner palabras a algo que muchas personas sienten, pero no saben cómo expresar. Ansiedad, agotamiento, saturación emocional. No son términos nuevos, pero siguen estando rodeados de estigmas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Al hablar abiertamente de su experiencia, Úrsula rompió una barrera. No solo para ella, sino para todos aquellos que se habían sentido identificados con su silencio. La reacción de su entorno cercano. Aunque la actriz no mencionó detalles específicos sobre su vida personal, fuentes cercanas
esta vez confirmadas por su equipo, indicaron que había contado con el apoyo constante de su círculo más íntimo, familia, amigos, y especialmente su pareja, el actor chino Darin, quien había mantenido un perfil bajo durante toda la polémica. Según estas fuentes, él fue una de las personas que más la animó a tomarse el tiempo necesario para recuperarse, a priorizar su bienestar por encima de cualquier compromiso profesional. Y en un entorno donde la productividad suele imponerse sobre la salud, esa decisión no fue menor. Una pausa necesaria. En su mensaje, Úrsula también anunció algo que muchos ya intuían: una pausa en su carrera. No especificó cuánto tiempo duraría. No habló de proyectos futuros. Solo dejó claro que necesitaba reconectar consigo misma. Quiero volver a disfrutar de lo que hago. Pero para eso primero necesito estar bien, escribió. Esa declaración, lejos de generar preocupación, fue recibida como un acto de valentía. Porque en una industria que no se detiene, elegir parar es, en sí mismo, un gesto revolucionario. Entre la vulnerabilidad y la fortaleza, hay una idea persistente en la cultura popular, que mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad. Pero lo que Úrsula hizo fue demostrar lo contrario: hablar, reconocer, detenerse. Son actos que requieren una enorme fortaleza. Y en ese sentido, su mensaje no fue solo una respuesta a los rumores. Fue una declaración de principios. Una forma de redefinir lo que significa ser fuerte en un mundo que constantemente exige lo contrario. El impacto más allá de lo personal. Lo que comenzó como una historia individual terminó teniendo un impacto colectivo. Organizaciones dedicadas a la salud mental utilizaron su testimonio para impulsar campañas de concienciación. Profesionales del ámbito psicológico destacaron la importancia de visibilizar estos temas. Incluso en espacios educativos y laborales, su caso fue utilizado como ejemplo para abrir conversaciones necesarias, porque al final, la historia de Úrsula no era solo sobre ella, era sobre todos. Al final de su mensaje, la actriz dejó una frase que resumía todo el proceso. No todo lo que parece perfecto lo es, y está bien decirlo. Con esas palabras, no solo cerraba un capítulo de incertidumbre, sino que abría otro, más honesto, más consciente. Un capítulo en el que la perfección dejaba de ser el objetivo, y en el que la verdad, por incómoda que fuera, ocupaba el lugar central. Pero si algo estaba claro, era que esta historia aún no había terminado. Porque decir la verdad es solo el primer paso. Lo que viene después es aprender a vivir con ella, las consecuencias que nadie vio venir. Después de que Úrsula Corberó rompiera su silencio, el mundo reaccionó con una intensidad que ni siquiera ella ya había anticipado. Lo que comenzó como una confesión íntima se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Pero como ocurre con toda verdad expuesta a la mirada pública, las consecuencias no tardaron en aparecer. Y no todas fueron fáciles de afrontar. Porque hablar es solo el inicio. Lo verdaderamente complejo comienza después. La calma después de la tormenta. O una nueva tormenta. Durante los primeros días tras su publicación, la actriz experimentó algo que muchos describieron como una ola de amor. Mensajes de apoyo, solidaridad, admiración. Pero esa calma aparente no duró mucho, porque cuando la historia dejó de ser novedad, surgió otra capa más sutil, más compleja: la interpretación. Algunos comenzaron a cuestionar la autenticidad de su mensaje. Otros lo analizaron hasta el mínimo detalle, buscando contradicciones, segundas intenciones, posibles estrategias mediáticas. En el mundo digital, incluso la sinceridad puede ser puesta en duda. Y eso, inevitablemente, tiene un impacto: el precio de haber hablado. Para Úrsula, la decisión de hablar no fue impulsiva. Fue el resultado de semanas de reflexión, de conversaciones privadas, de momentos de vulnerabilidad profunda. Pero ninguna preparación puede anticipar completamente la reacción del mundo. En entrevistas posteriores, breves, cuidadosamente seleccionadas, la actriz admitió que, aunque no se arrepentía de haber hablado, no había previsto el nivel de exposición emocional que vendría después. Pensé que al decirlo me sentiría más ligera, confesó, y en parte fue así, pero también me sentí más expuesta que nunca.
Esa dualidad es difícil de gestionar. Por un lado, la liberación de decir la verdad. Por otro, la sensación de haber abierto una puerta que ya no se puede cerrar. La industria no se detiene. Mientras tanto, el mundo profesional seguía avanzando. Proyectos en pausa. Contratos pendientes. Compromisos internacionales. La decisión de tomarse un descanso no solo tenía implicaciones personales, sino también profesionales. Algunas productoras mostraron comprensión, adaptando calendarios, posponiendo rodajes. Otras, en cambio, comenzaron a replantearse su participación en futuros proyectos. No por falta de talento, sino por una cuestión de disponibilidad. En una industria donde el tiempo es dinero, la incertidumbre no siempre es bien recibida. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, la pregunta estaba en el aire. ¿Podría esta pausa afectar su carrera? El apoyo que marcó la diferencia. En medio de ese escenario incierto, hubo un elemento que se mantuvo constante. El apoyo de su entorno más cercano. Su pareja, Chino Darín, volvió a convertirse en una figura clave, aunque siempre desde la discreción. No hubo declaraciones públicas grandilocuentes. No hubo gestos diseñados para las cámaras. Pero sí hubo presencia. Según fuentes cercanas, fue él quien la acompañó en los momentos más difíciles, quien le recordó la importancia de priorizar su bienestar, incluso cuando el mundo parecía exigir lo contrario. Y a veces, eso es lo único que importa, la relación con el público. Transformada. Antes de todo esto, la relación entre Úrsula y su público estaba basada en la admiración. Ahora, había algo más: identificación. Miles de personas que antes la veían como una figura lejana, comenzaron a verla como alguien cercano. Alguien que, a pesar de su éxito, enfrentaba desafíos similares a los suyos. Esa conexión es poderosa, pero también exige un nuevo tipo de responsabilidad. Porque cuando te conviertes en referente, incluso sin quererlo, cada paso que das adquiere un significado más amplio. El riesgo de ser símbolo. Tras su declaración, muchos comenzaron a considerar a Úrsula como una especie de voz en el ámbito de la salud mental. Invitaciones a campañas, propuestas para colaborar con organizaciones, solicitudes de entrevistas centradas exclusivamente en ese tema. Pero asumir ese rol no es sencillo, porque una cosa es compartir tu experiencia, y otra muy distinta es convertirte en símbolo. Y en ese punto, la actriz tomó una decisión clara. No quiero que esto defina quién soy, dijo en una de sus pocas intervenciones públicas. Es una parte de mi historia, pero no toda mi historia. Esa distinción fue fundamental, porque, de lo contrario, corría el riesgo de quedar atrapada en una narrativa que no había elegido completamente. El proceso invisible. Mientras el mundo analizaba cada uno de sus movimientos, Úrsula atravesaba un proceso mucho más silencioso. Terapia, descanso, reconexión. Lejos de los focos, comenzó a reconstruir su rutina, a establecer nuevos límites, a redefinir su relación con el trabajo y con la exposición pública. No fue un proceso lineal. Hubo días buenos y otros no tanto, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía espacio para escucharse a sí misma sin interferencias externas. Y eso en sí mismo era un avance, la redefinición del éxito. Uno de los cambios más profundos que experimentó fue en su manera de entender el éxito. Antes, estaba ligado a proyectos, reconocimiento, visibilidad. Ahora, comenzaba toda a tener un significado distinto. Éxito también es poder decir hoy no puedo sin sentir culpa, reflexionó. Esa idea, simple en apariencia, implica una transformación profunda, porque cuestiona una de las bases sobre las que se construye la industria del entretenimiento, la disponibilidad constante. Y al hacerlo, abre la puerta a una nueva forma de estar en el mundo, las decisiones que vendrán. A medida que avanzaban las semanas, la gran pregunta comenzó a cambiar. Ya no era ¿qué le pasa a Úrsula?, sino ¿qué hará ahora? ¿Volverá a actuar pronto? ¿Elegirá proyectos diferentes? ¿Cambiará su relación con la exposición pública? Por el momento no había respuestas definitivas. Y quizás, por primera vez, eso estaba bien, porque no todo necesita resolverse de inmediato.
entre el pasado y el futuro. Lo vivido había dejado una huella, no solo en su carrera, sino en su forma de ver el mundo. El pasado, con su ritmo frenético, ya no parecía sostenible. El futuro, en cambio, se presentaba como un territorio abierto, lleno de posibilidades, pero también de decisiones complejas. Y en medio de ese tránsito, había algo que empezaba a consolidarse, una nueva versión de sí misma, más consciente, más vulnerable, más real. El comienzo de algo distinto. Si el capítulo 1 fue el silencio, y el capítulo 2 la verdad, este capítulo 3 representaba algo más difícil de definir, la transición, ese espacio incómodo entre lo que fue y lo que será. Un espacio donde no hay certezas, pero sí una oportunidad. La oportunidad de reconstruirse sin la presión de ser quien otros esperan. Y aunque el camino no estaba claro, había una certeza que comenzaba a tomar forma. Nada volvería a ser como antes. Y quizás eso era exactamente lo que necesitaba, el regreso que nadie esperaba. Cuando el nombre de Úrsula Corberó volvió a ocupar titulares semanas después de su confesión, el tono era distinto. Ya no había rumores. Ya no había especulación descontrolada. Había expectativa, una expectativa silenciosa, contenida, casi respetuosa. Porque después de todo lo ocurrido, el mundo no solo quería saber qué le había pasado, sino quién era ahora. El primer paso hacia la luz, su regreso, no fue abrupto. No hubo anuncios grandiosos, ni campañas de marketing. Fue, en cambio, un movimiento sutil. Una aparición inesperada en un evento cultural en Madrid. No era una gala de premios. No era un estreno internacional. Era un espacio más íntimo, casi simbólico. Cuando Úrsula apareció, el murmullo fue inmediato. Pero lo que más llamó la atención no fue su vestido, ni su imagen, ni su presencia mediática. Fue su mirada. Había algo diferente en ella. Más calma, más firmeza, menos urgencia por agradar. Como si ya no necesitara demostrar nada. Un discurso breve, pero contundente. Durante ese evento, tomó la palabra por primera vez desde su declaración. No fue un discurso largo, pero cada frase parecía cuidadosamente elegida. Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar siempre bien. Hoy entiendo que también está bien no estarlo. La sala quedó en silencio. No era una frase espectacular, no buscaba aplausos fáciles, pero era honesta. Y en ese momento, la honestidad tenía más peso que cualquier otra cosa. La reconstrucción de una carrera. Tras su reaparición, comenzaron a surgir noticias sobre nuevos proyectos. Pero algo había cambiado. Ya no aceptaba todo. Ya no respondía a la lógica de cuanto más mejor. Según fuentes cercanas, la actriz había empezado a seleccionar sus trabajos de una manera mucho más consciente. No solo evaluaba el guión o el director, sino también el impacto que el proyecto tendría en su bienestar. Menos proyectos. Más significado. Una decisión que, en una industria obsesionada con la visibilidad constante, podía parecer arriesgada, pero para ella era necesaria. El regreso a la actuación. Con otra mirada. Su primer proyecto tras la pausa no fue una superproducción internacional. Fue una película más pequeña, con un enfoque más introspectivo, centrado en las emociones humanas y los conflictos internos. Un papel que, según críticos que tuvieron acceso anticipado, mostraba una versión más madura, más contenida, más profunda de su talento. Como si todo lo vivido hubiera dejado una huella en su forma de interpretar. Y quizás, en cierto modo, así era, porque el arte, al final, siempre refleja la vida. La relación con el público. Redefinida. Su regreso también trajo consigo una nueva forma de relacionarse con su audiencia. Menos exposición innecesaria, más autenticidad. Sus redes sociales, antes llenas de momentos cuidadosamente seleccionados, comenzaron a mostrar una versión más real, más humana. No perfecta, no idealizada, simplemente verdadera. Y sorprendentemente, esa versión conectó aún más. Porque en un mundo saturado de imágenes perfectas, la imperfección puede ser profundamente liberadora. El papel de Chino Darín en esta nueva etapa.
A lo largo de este proceso, la presencia de Chino Darín siguió siendo constante. Pero esta vez, no solo como apoyo en la sombra, sino como compañero en una nueva etapa. Ambos comenzaron a aparecer juntos en espacios más tranquilos, alejados del ruido mediático, sin declaraciones llamativas, sin necesidad de explicar nada, solo compartiendo. Y en esa naturalidad, había una fuerza silenciosa, lo que nunca se dijo, pero se entendió. Aunque Úrsula nunca confirmó los rumores más extremos que circularon en su momento, tampoco los negó directamente en su totalidad. Y quizás no hacía falta, porque lo importante no era la precisión de los rumores, sino la realidad que había decidido compartir. Una realidad que hablaba de límites, de vulnerabilidad, de la necesidad de parar, y que, de alguna manera, había resonado más allá de cualquier titular. El impacto duradero. Meses después, el eco de su historia seguía presente, no como escándalo, no como noticia efímera, sino como referencia. En entrevistas, en debates, en conversaciones cotidianas, su nombre aparecía asociado a una idea que cada vez cobraba más fuerza: la importancia de cuidar la salud mental. Y aunque nunca buscó convertirse en símbolo, lo cierto es que su historia había contribuido a algo más grande. Había abierto una puerta, una nueva definición de sí misma. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron cómo se veía ahora, Úrsula respondió con una frase que resumía todo el proceso. Soy la misma, pero ya no vivo de la misma manera. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque no se trata de convertirse en otra persona, sino de aprender a habitarse de una forma distinta. El futuro, sin prisa. Hoy, el futuro de Úrsula Corberó no está definido por contratos ni por expectativas externas. Está definido por decisiones. Decisiones más conscientes, más pausadas, más alineadas con quién es ahora. No hay urgencia, no hay presión por demostrar. Solo un camino que se va construyendo paso a paso. El valor de parar. La historia que comenzó con un silencio inquietante terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. No fue una historia sobre enfermedad, no fue una tragedia. Fue una historia sobre límites, sobre la importancia de escucharse, sobre el valor de decir basta en un mundo que nunca se detiene. Y, sobre todo, fue una historia sobre transformación. Porque a veces el mayor acto de valentía no es seguir adelante sin detenerse, sino tener el coraje de parar, mirar hacia adentro y empezar de nuevo.